Hola, yo soy Juan José Martínez y bueno, les comparto este video porque tuve la oportunidad de acudir el día de hoy, 20 de febrero del 2020, a la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador y quisiera compartirles un poco mi opinión acerca de este evento, tratando de ser lo más objetivo posible. Y pues bueno, eh, esta situación se da porque me invita una amiga que trabaja para un medio de comunicación profesional. Debo dejar claro que yo no me dedico a nada que ver con periodismo o difusión de información de manera profesional. Pero bueno, tuve esa invitación el día de ayer por la noche y no podía dejar perder la oportunidad de acudir porque me interesa y porque en verdad tengo un interés hacia eh, el comprender la situación sociopolítica del país. Y qué mejor que acudir a la mañanera, donde el presidente, bueno, es un ejercicio que el presidente aplicó desde que inició su mandato, el cual consta en promedio de 2 horas tener una interacción con los medios de comunicación para, para dar información y también para ser cuestionado. Eh, Creo, como una anotación personal, que se ha desvirtuado un poco, porque si bien en esencia es esta interacción con los medios de comunicación, lo cual me parece favorable que exista, creo que se ha extendido tanto y que ha tomado, como lo llama el presidente, la vida pública del país, ha tomado este punto de tomar 2 horas al día para difundir la información y creo que en cierto punto se ha desvirtuado en el hecho de que, lo explicaré más adelante, muy puntual, pero que sí hay como una especie de, de preguntas tendenciosas. El día de hoy yo no encontré nada a lo que él llega a citar, que son como el periodismo de oposición. Vi que hay quien lleva su agenda y pregunta sus temas muy puntuales. Y vi quien sí deposita una tendencia en las preguntas, eh, con un poco de favoritismo y en cierto caso inclusive adulación al presidente. Honestamente creo que eso no sería una conferencia de prensa, es más bien un foro para que él dé un discurso, que es allí donde tengo ciertas discrepancias con este ejercicio. Pero insisto, el hecho de que exista eh, esta ventaja de que, bueno, es una ventaja, pero el hecho de que exista este foro en el cual se pueda interactuar con el presidente, no este presidente solamente, con esta imagen institucional del presidente, me parece que es una buena herramienta, insisto, siempre y cuando sí se vaya a preguntar y se manejen temas, no quiero decrementar o aminorar temas, los temas de la vida pública todos son importantes, pero temas de urgencia nacional que creo que requieren hablarse. Y más que hablarse, hablarse claros, que ahí es el otro punto. Eh, el presidente, por su manera de ser, tiene un modo de llevar el discurso y extenderlo. ¿A qué me refiero con esto? El día de hoy se hicieron 8 preguntas. En el tiempo que fue aproximadamente 2 horas, se hizo una presentación de un video de cerca de 3 minutos. Habló por otros cerca de 3 minutos o 2 minutos el directivo de Microsoft. La presentación tuvo que ver con una inversión que va a realizar Microsoft por 5 años de 1.100 millones de dólares. Y quitándole esos minutos, hablemos de 10 minutos, son 1 hora 50, 1 hora 40. Y en esa hora 40 tuvieron la oportunidad 8 reporteros de preguntar. El resto
Quizá habló, si sumáramos los tiempos, una persona del equipo del presidente habló otros 5 minutos, el resto fue hablar del presidente. Una cosa es la manera de hablar y de expresar las ideas, y otra es el contenido. Creo que allí, en este ejercicio, para hablar de este ejercicio, creo que allí es donde se está desvirtuando un poco la idea de una conferencia de prensa contra un templete para seguir dando unas ideas. En fin, quiero explicar un poco antes. Como decía, yo no me dedico a esto y tuve la oportunidad de ser invitado. Me invitaron un día antes por la noche. Al llegar allí, llegamos con la idea de que podía registrarme en el lugar con facilidad y simplemente esperar en una fila de invitados para poder ingresar. Y pues bueno, no era así, o no es así como funciona. Se tiene que hacer un preregistro. Hay medios que ya están registrados, los reporteros ya están registrados y su equipo, y ellos simplemente llegan, muestran su gafet y les permiten el acceso. Hay medios que solicitan como invitados el permiso de poder acudir a la conferencia, y tienen que hacer un preregistro por medio de un link en internet, y bueno, hay un contacto, hay un preregistro, se llega, se revisa en la lista que se esté registrado y se da el acceso. En mi caso, al llegar, pues expliqué mi situación, no me permitieron inmediatamente el acceso. Yo llegué a las 5 de la mañana, logré ingresar a las 7. Son pasadas prácticamente 2 horas, hora y media, en el tiempo que se perdía ahí un poco, y que me acerqué y pregunté. Me registraron, expliqué cómo me habían invitado, de qué medio me habían invitado, y bueno, alguien me acompañó para verificar que alguien dentro me estaba esperando, o bueno, que me había invitado, y me permitieron el acceso ya en ese momento. Explico un poco el contexto del lugar. Es en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional. Habrá espacio para 100 personas sentados, y el día de hoy yo creo que si hubo 60, estaré por ahí en la cantidad de personas, de reporteros que había para preguntar. Inclusive, quizá menos, o sea, me refiero a que van camarógrafos, y hay el equipo propio de presidencia para este evento, pero quizá podrían haber sido menos. Yo me encontraba en el lado izquierdo del presidente, en el lado derecho del auditorio. Me encontraba en la quinta fila, hasta la orilla. Es muy complicado preguntar, porque, como decía, si se invierte tanto tiempo en las respuestas, el tiempo se va muy rápido. Me pareció muy curioso, en ocasiones veo los programas por medio de las redes sociales, las emisiones de la mañanera, constantemente estoy como siguiéndolo, y me parecen muy pesadas cuando estoy o viéndolas desde el teléfono, o viéndolas por medio de la pantalla en la casa. Pero allí, quizá porque fue la primera vez, me pareció muy fugaz. Veo que hay gente que está muy concentrada en dos sentidos. Veo que hay el que quiere preguntar, o que trae como esta ansiedad por preguntar. Veo el que está constante allí y quiere preguntar. Y también vi periodistas que están allí. Que debe ser también pesado estar durante un año, poco más de un año, acudiendo prácticamente diario al mismo evento, y ya había gente que ya estaba, no sé, viendo memes, literal, viendo memes, periodistas ya viendo memes en el teléfono, o chateando entre ellos, ahí conversando. Creo que eso es lo grave en que sea tan constante esta clase de eventos, que puede llevar
pues ya a dar flojera, y perdón que lo diga así, pero ya a dar flojera. Porque las respuestas, al menos voy a tratar de enfocarme en lo que vi hoy, las respuestas son las mismas. Por 10 minutos se hace una pregunta, se habla del tema, o el presidente responde del tema, y después vuelve a hablar 4 o 5 minutos de prácticamente lo mismo, o con la misma intención, el mismo tono, la misma idea. Llega allí, entonces puede que sea pesado. Para mí hoy no lo fue, la verdad es que estaba inclusive emocionado y quería preguntar, no tuve la oportunidad de preguntar, aunque preguntó a la persona que estaba delante de mí y dos personas más que estaban cercanos a mí. En fin, bueno, preguntaron 8 periodistas el día de hoy. Al inicio se dio un anuncio de una inversión por parte de Microsoft por 5 años de 1.100 millones de pesos, millones de dólares repartidos en esos 5 años y en una primera etapa con objetivos puntuales como tienen que ver con desarrollo de sustentabilidad y desarrollo económico. Se vinculó con un programa que tiene el gobierno que es para desarrollo tecnológico digital. Interesante, la verdad. Voy a tratar ese tema. Tiene que ver con el llevar internet hacia las comunidades más alejadas. Nos comentaron allí que ya existía un programa que contemplaba esas comunidades, pero las contemplaba como las últimas a las cuales llegar. Nos dicen que son comunidades pequeñas, que pueden ser de 250 habitantes, 200 habitantes. Ahora, en esta administración, se busca tomar el mismo programa, pero iniciar al revés, lo cual, honestamente, me parece interesante y conveniente, buscando tratar de equilibrar o balancear, no equilibrar, o ser equitativos en brindar servicios a la población. En esa parte, la verdad es que me pareció muy interesante. Y bueno, vinculado un poco con esta inversión de Microsoft. Posterior a esto fue un mensaje decía de 3 minutos, después de 3 minutos que habló el directivo que estaba presente y se abrió la ronda de preguntas. El presidente dijo puntual sobre este tema y bueno, sobre ese tema se le pidió el primer periodista que hizo la pregunta. Las preguntas fueron 2, pero la primera pregunta fue si podrían clarificar los alcances del proyecto. Y bueno, se comentó que van desarrollados a la sustentabilidad por ahora, pero que se busca llegar a más etapas. Allí me surgió una duda y quería preguntar. Estando allí, me informé con el teléfono que existen unos programas de Microsoft aplicados aquí en México, en Nezahualcóyotl, para seguridad pública. Mis temas, los temas que a mí me hubiesen gustado tratar por la situación actual que estamos viviendo en el país, estaban más enfocados a la seguridad pública. Y bueno, existe estos softwares que ayudan a disminuir el tiempo de respuesta o de reacción para alguna situación grave que tenga que ver con seguridad pública. Y hay un dato muy interesante porque se menciona que utilizando estos softwares se puede disminuir, digamos, el porcentual de mortalidad en crímenes y dicen que disminuyendo 1 minuto la atención o la reacción, en este caso inmediata, por medio de identificación asistidos por inteligencia artificial y patrones de lectura, videos, lectura de datos, se puede disminuir un 17% la tasa de mortalidad derivada de crímenes, lo cual en un país en el que vivimos con 10 feminicidios al día y con, si mal no sé, sea uno ya es malo, pero tenemos cerca de 7 niños perdidos en el país al día, pues hablar del 10%, cuando menos de esos 17, estaríamos hablando de 2 en promedio, ¿no? Menos es el promedio, pero cerca de 2 personas, lo cual es, creo,
importantísimo. Ahí me generó la duda en si existía esta idea de poderlo aplicar para toda esta tecnología para seguridad pública, pero dejaron claro que ahora sería sustentabilidad y desarrollo económico. Eh, Hablando un poco de esta clase como de tendencias en las preguntas, el siguiente periodista marca, no sé cómo explicarlo, al desarrollar la pregunta cita que si esto es un mensaje para quien no confía en la 4T. No quiero pecar de quisquilloso, pero creo que el desarrollar una pregunta de esa manera es un poco tendenciosa. Y bueno, le repitieron la pregunta también al directivo de Microsoft que si veían a México en esta transformación. No sé, no estoy de acuerdo en que en ese foro, con esta oportunidad, se den esta clase de preguntas, pero bueno, se dan. Y creo que todos los hemos visto. Si compartimos o no es una cosa, pero creo que tratando de ser objetivos, bueno, vemos que se dan. Obviamente, pues el presidente afirma que es por el beneficio de esta cuarta transformación, y el directivo de Microsoft creo que baja muy bien el balón diciendo que es más bien una transformación mundial y tecnológica devenida de este desarrollo digital y no solamente en México, sino en el mundo. Se hizo una tercera pregunta que iba derivada a bueno, cambiando ya el tema, que me parece que ahí fue cuando el presidente dice que ya dejaran el tema de la inversión de Microsoft, da la palabra a una periodista, y ahí es el momento en el cual preguntan un cercano a la zona, y bueno, se da una pregunta acerca de la inversión petrolera en Veracruz. Este dato me parece muy interesante porque la reciente administración manifestó anteriormente que el año pasado, me parece, que recibieron la estructura de Pemex en cuanto al potencial de las refinerías, que actualmente son 6 y 2 bocas que están en desarrollo para hacer la séptima, a un funcionamiento del 32%. A septiembre, octubre del año pasado, la Secretaría de Energía, Rocío Nale, dice que estábamos llegando a un alcance del 53%. Hoy el presidente dijo una cifra similar, me parece 54 o 58%, que es actual. Es un desarrollo en cerca de 10 meses que hayan tenido un avance. No encontré más información, si hay veracidad en ello o no la hay, pero bueno. Y en la información que pude encontrar, se dice que ya teniendo o echando a andar 2 bocas, se busca que se tenga un funcionamiento de producción de refinería del 90%, de la capacidad de las refinerías que tenemos. Eso lo citó ayer el presidente. Le hacen la pregunta de que si habrá inversión en el norte del país, perdón, en el norte de Veracruz, y sí cita acerca de un ducto que va a existir en Tuxtlan. Me puse a investigar acerca de ello y se menciona que en la primera ronda de licitaciones para trabajar en la exploración petrolera derivada de la reforma energética con empresas extranjeras, no se prestó suficiente atención a la región de Veracruz. Se concentró la mayoría en Tabasco. No sé, el 200% mayor o 300% mayor de la inversión que se pudo dar en Veracruz y en Campeche, en la zona del Golfo. Tabasco es la que lleva, y Yucatán también agregado, pero Tabasco es la que lleva la mano. Y bueno, el presidente dice que sí hay un proyecto de inversión, aunque en la información, insisto, que encontré revisando en la revista Expansión y en Forbes, comentan que si bien está planeado que exista para la ronda 2 la apertura de Veracruz,
El presidente dijo el año pasado que se iban a reservar hasta que vieran que la ronda 1 funcionara. Hubo una llamada ronda 0 donde se asignaron los primeros presupuestos, pero bueno, estaba por ahí destinado. Hubo otra pregunta acerca de las refinerías o del petróleo. Ah, sí, esta persona que no tengo ahorita el nombre, pero se llama Lord Molecula y que trabaja por una revista que se llama Energía y Petróleo, algo por el estilo. Cita que, aquí viene una parte bien interesante, le pregunta al presidente, le dice que estuvo en Tabasco y que allí una empresa italiana petrolera comenta que hubo un descubrimiento reciente, de días pasados, del fin de semana, de un punto de extracción de petróleo que puede beneficiar muchísimo al país. El presidente lo afirma. Después, investigando, encontré que es la única que ha llevado 6 descubrimientos al hilo. Y el presidente citó alguna otra empresa mexicana que está cercana a comenzar a extraer petróleo. Esta empresa Eni es la italiana, la que ya ha comenzado a extraer petróleo. La segunda pregunta que hace este personaje, Lord Molecula, hace las dos preguntas continuas y posterior responde el presidente. Entonces la primera fue acerca de la extracción del petróleo y la segunda es que dice que estando en Tabasco obtuvo información acerca de que de los sueldos de los presidentes municipales en Tabasco. Tabasco está dividido en 17 municipios, de los cuales 15 pertenecen a Morena, 1 al Partido Verde y 1 al PRD. Entonces, lo comenta, dice que en el municipio de Centla el sueldo del presidente municipal son 168,000 pesos, en el de Emiliano Zapata 161,000, en el de Jojutla, 138,000, en Cárdenas 150,000, en Jalapa 120,000 y en Tlacotalpan 180,000. Le menciona y le insiste que algunos sueldos son mayores a los del presidente. Y sí, el presidente, en la última información que logré encontrar, ya con prestaciones, tiene un sueldo de 143,054 pesos. Lo curioso es que de esos municipios, Centla, con 168,000, pertenece a Morena. Emiliano Zapata, me parece que es el del Partido Verde, con 161,000 pesos. Jojutla, 138,000, me parece que es el del PRD. Y los demás, Cárdenas, Jalapa y Tlacotalpan, pertenecen a Morena. Jalapa está abajo del sueldo del presidente, 120,000 pesos. ¿Y por qué me parece importante? Porque, contextualizando con los temas de ocasión, ha habido una constante de mantener en tema de conversación lo que se está suscitando en el INE respecto a los consejeros. Y lo voy a citar así, este analista Gibran manifiesta que el punto principal son los sueldos porque ganan los actuales consejeros, Córdoba y Murayami, me parece que se llama, tienen sueldos mayores que el presidente. Me parece que si esa fuera en realidad la razón para discutir el tema de los consejeros por una cuestión económica, creo que la estructura del partido en el poder, y aquí estamos hablando de que fue a un estado y solamente fueron los datos que dio, si indagáramos en el resto del país y viéramos quién gana más que el presidente, creo que sería un tema no solamente para dejarlo en el INE, si es que en realidad ese sea un punto fundamental, sino para ampliarlo en todo el espectro de los servidores públicos del país. Ahí es donde encuentro una cierta discrepancia en estos discursos bandera que ha tomado el partido político en el poder.
si bien es cierto que es importante el tema del INE, creo que esto también sería una bomba. Pero el presidente no respondió absolutamente nada respecto a esta pregunta. Y lo digo literal, absolutamente nada respecto a esto. Después se hizo una pregunta acerca de si fue el quinto periodista. Un segundo. Se comenta, bueno, hace dos observaciones, una como en el ámbito local y uno como en el nacional. Esta periodista viene de Sonora, no recuerdo el nombre ni el medio, pero la primera pregunta es acerca de la información que se dio un día antes de la nota que publica el Wall Street Journal de un alto funcionario de la Fiscalía. Dio información de que existe una investigación tras el expresidente Peña Nieto por el fraude de agronitrogenados, o no solamente agronitrogenados, sino los fraudes de Pemex, por los cuales Emilio Lozoya ahora se encuentra ya detenido. Y bueno, el presidente habla de que tendríamos que hacer unas denuncias a los presidentes de la etapa neoliberal, que no solamente a Peña Nieto, sino que tendríamos que arrancar desde Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. A mí me parece que esa parte sí es una acusación que está haciendo el presidente, porque inclusive da las razones del por qué tendrían que ser acusados. Y sobre ese punto da un giro en el discurso y entonces dice que, porque alguien lo cuestiona, lo interrumpe, porque además es otro punto. Creo que la única manera es de repente interrumpirlo para cachar ahí el tema que se está manejando y entonces sí preguntarle algo con sentido. Y bueno, derivado ahí a unas 3 interrupciones para darle seguimiento al tema, le preguntan que por qué no la presidencia ha hecho alguna acusación. Y él con fundamentos de normas y regulaciones dice que compete a la Fiscalía, lo cual tiene razón. Me parece que si compete a la Fiscalía, ¿por qué entonces desde esa posición se está haciendo una acusación afirmativa? Cuando alguien le dice, es que lo está diciendo usted, él dice, no, tenemos la sospecha. Si uno al analizar esos minutos es muy confuso porque está acusando, después dice que no está acusando, que no le corresponde a él, aunque en campaña lo vino diciendo, que le corresponde a la Fiscalía y que nos corresponde a nosotros como ciudadanos que juntemos firmas para solicitar se investigue a los expresidentes. Cita él ahí otro punto que es súper importante y que desde campaña lo viene manejando, y lo cual es una total y absoluta mentira. Se recarga, déjame dejar claro esto, tiene un manejo, me parece que muy consciente, y me preocupa que sea tan consciente del discurso, porque cita, y lo ha citado desde campaña, que en el artículo 108 de la Constitución se manifiesta que no se puede juzgar al presidente, lo cual tiene razón, salvo que sean un delito de traición a la patria, y en este preciso momento no recuerdo cuál es el otro factor, pero son únicamente 2, y que él está proponiendo una modificación a la Constitución para que se pueda juzgar al presidente. Bajo este punto, y la Constitución o el artículo 108 habla del presidente, no de los expresidentes, después de decir el consciente que del presidente,
comienza a hablar el por qué no a los expresidentes, fundamentado en el mismo artículo. Me puse a investigar y eso es una mentira. Posterior al mandato de un presidente, se puede llevar un seguimiento de una investigación, inclusive juzgar a algún expresidente. Comenta que el único caso que se dio fue el de Manuel González, el compadre de Porfirio Díaz, que es otro punto. Recurre bastante a la historia para ejemplificar actos de la vida política, pero en un modo que a mí no me basta, no me llega a ser claro. Lo habla como si fuese o siguiera siendo exactamente lo mismo actualmente. Yo no creo que sea exactamente lo mismo. Yo creo que con el desarrollo y por la manera y la dinámica política que tenemos, se ha vuelto más rebuscado los órdenes de las leyes a partir de las constituciones previas. Pero bueno, él de una manera lo vincula y dice que solamente Manuel González había sido juzgado por la Cámara de Diputados, aunque no se llevó a cabo por completo, simplemente era para quitarlo de la intención que tenía de continuar en el poder, pero la realidad es que era solamente un paso para que Porfirio Díaz fuera y regresara, fuera y regresaba. Manuel González era esta persona, su compadre que lo suplía. Investigando encontré que eso no es cierto, o sea, sí es cierto, pero no es el único, sino que existieron 2 órdenes de aprehensión hacia Echeverría por los actos del 68 y del 71, aunque al final fue absuelto, pero sí hubo órdenes de aprehensión contra el expresidente. Entonces, el presidente dice que no se pueden juzgar, aunque después dice que si resultan responsables, en la investigación se tendrá que llevar a cabo, pero cita el artículo 108 diciendo que eso no se puede, aunque el artículo 108 no habla de expresidentes, y me parece que es una manera muy curiosa de manejarlo. No quiero echar a andar mi mente maquiavélica, pero hasta ahora no entiendo cuál sea la razón de defender a quien constantemente culpa. Alguien se lo dijo que se estaba protegiendo y dijo allí que no, pero no hay congruencia en respaldarse en una ley. Alguien que lleva tanto tiempo metido en la política, que conoce tanto, porque lo conoce, de la constitución, las leyes, las normas, cómo se maneja el sistema político, para tener una confusión de este grado en un tema tan importante en el país, que creo que es demanda de todos, que se lleve a la justicia a los expresidentes, en el caso de que se pueda comprobar que hay, quiero decir, que se investiguen, no en el caso que se puedan comprobar, que se investiguen a los expresidentes, porque pues bueno, es una realidad que el país está como está por este esquema político que hemos llevado durante muchos años. Pero, ¿por qué hay esta variación y esta mentira que me parece que es consciente en el discurso del decir que respaldado en el artículo 108 no se puede? Me preocupa que haya una insistencia de que se modifique ese artículo, porque ese artículo, más que proteger a la persona, al presidente, que los presidentes se pueden apegar a ellos, me parece que protege a la figura presidencial, porque no sé qué pasaría si se pudiera juzgar a alguien, al presidente, como a cualquier hijo de villa, que como nosotros, ciudadanos a pie, si hay alguna acusación por, no sé, por, no lo sé, por robo, digo, aquí en México, a partir de 2 pesos te pueden llevar a la cárcel, ¿no? Entonces, si yo llegase a acusar al presidente de eso, el presidente tendría que dejar de atender la función del presidente, porque sería, bajo esta regla, un ciudadano más que se tendría que apegar a las leyes y ser juzgado. Y creo que eso generaría una desestabilidad. O sea, me parece ilógico que se busque
homologar o igualar las razones para ser juzgado mientras se es el presidente. Pero bueno, en fin. Hay otro punto que insiste, que dice que la gente es lo que le importa. Viene esto a la segunda pregunta que hace la misma periodista, que es acerca del fondo minero. Él dice que el fondo minero es un capital que se destina a las regiones que tiene un gran mercado laboral correspondiente a la minería. Él comenta que antes se pasaba por otras manos del gobierno el dinero y la gente no lo recibía, lo cual puede que tenga razón. No nos hagamos güeyes como está el país. Y dice que ahora se va a entregar directo y que ahora se va a entregar para las escuelas. ¿Cómo funcionaba el fondo minero? En el 2018 el fondo minero funcionaba para desarrollo urbano en las localidades que tendrían este mercado laboral o que la economía estuviese fuertemente cargada por el desarrollo minero. En el 2019 se hace un cambio en el 2018 el fondo minero se destinaba el 77.5% para tal cual, el fondo minero. La Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano, la SEDATU, tomaba el 2.5% para administrarlo y el 20% restante lo tomaba Hacienda para obras de infraestructura. En el 2019 se hace un cambio y el fondo minero se destina el 80% para esta actividad que les comentaba. La Secretaría de Economía toma el 10% para la administración y el gobierno recauda el 10% para el uso de sus programas, lo que gustara hacer el gobierno. Aquí hay un punto. La queja es que quien administraba el dinero, que en este caso era la SEDATU en el 2018 y en la administración de Peña Nieto, se quedaba con el dinero cuando ellos tomaban el 2.5%. Y en el 2019, el gobierno tomó el 10% y la Secretaría de Economía tomó el 10%. El 10% para administrarlo es un 10% contra un 2.5% anterior. Ya en el 2019 hubo otra modificación, en el 2020, perdón. Y entonces ahora el 85% se destina a la SEP, de los cuales el 80% va dirigido directamente a las escuelas, que ahí lo citó, que puede ser aplicado esto para comprar computadoras y que va a ser directamente a las manos de la Asociación de Padres de Familias para ver qué requieren para la escuela. En un plano muy personal, tuve la oportunidad de trabajar un tiempo como externo para una constructora que prestaba servicios a la Procuraduría Social del Distrito Federal y yo estaba en la cuestión de la supervisión de la ejecución de las obras y cómo funciona la SEDATU, la PROSOC. El presupuesto que aprobaba la Procuraduría Social para asignar a las comunidades, en este caso podría ser una unidad habitacional, un barrio, para la mejora urbana, se hacía un grupo de esta comunidad, que eran 3 personas, los cuales tenían que dar de alta una cuenta de banco o abrir una cuenta de banco. Se depositaba el dinero en esa cuenta de banco y después en la supervisión de los trabajos se autorizaba el desarrollo y se compensaba para poder cobrar. Nosotros le llamamos en la construcción estimación. Se va estimando los trabajos, se va comprobando la ejecución de los trabajos y te van pagando. Estuve poco tiempo allí y la verdad es que era impactante ver la cantidad de dinero que se quedaba la PROSOC de una manera muy corrupta, que la PROSOC era en ese entonces la parte de la estructura del PRD, del cual devenía y aún pertenecía López Obrador. Una parte se lo quedaba la PROSOC. Cuando uno llegabas al contacto con los encargados del barrio o estas personas de este grupo que se hacía,
literal había una solicitud de dinero o de la mejora para sus casas, no para la comunidad, y cedían con las constructoras en ocasiones que pudiesen manipular los volúmenes de obra o los precios. Entonces era un mercadote que solamente se llevaba la lana la Prosoc. Si mal no recuerdo, en ese entonces era Diona Anguiano la que estaba de lideresa. Estos trabajos, al menos en los que yo tuve este tiempo de participar como supervisor, les comento, yo también en peso, eran en barrios de Iztapalapa. La lana que se quedaban las señoras, en mayoría señoras, que eran las que representaban como a su comunidad, y la lana que se llevaba a la constructora alterando los precios y los rendimientos y moviéndole a los precios unitarios como no tienen idea. No quiero decir que ahora ese fondo minero se maneje igual, pero el riesgo de no llevar una administración clara sobre ello es que existe esta clase de actividades. Y bueno, ahora el gobierno, pues de ese fondo, que antes no tomaba nada para ellos, ahora toma el 10% o tomará el 10%. No sé qué tan bueno sea que haya ese gesto de bondad de darlo a, a la SEP, buscando beneficiar al pueblo, pero llevándose una paleta. O sea, 10 paletas son tuyas y ahora yo te quito una, ¿no? Pero pues te estoy dando 9. Entonces, se vale que yo te quite una, ¿no? No sé. Él lo manifiesta que es se dará de manera directa a la comunidad. La realidad es que es mentira porque el fondo minero surge con otra intención y ahora es algo totalmente distinto. Si bien sí es con el fin o con esa permanencia social, pero es ahora totalmente distinto. Después vino otro periodista a preguntar y aquí viene otra parte interesante. Le pregunta dos temas. Uno, dice que cuál es el plan del gobierno para poder dejar en permanencia estos cambios que dice el periodista. Literal, vienen posterior a esta época prianista. ¿Cuál es la intención del gobierno? Y ¿qué pasará en los casos como el reciente de Lester Gordillo, que le gana la demanda a Hacienda y ahora tiene una millonada de vuelta? Que Walmart aparece o hay sospechas de evasión de impuestos. Y bueno, ¿cómo llevará la continuidad de los logros ante la corrupción que ya vencimos? El presidente solamente respondió a ese tema de la continuidad de la corrupción. No dijo nada de Lester Gordillo, no dijo nada de Walmart. Y vuelvo como al tema del presidente. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué no hablar de eso? Que me parece que es muy importante porque de la continuidad de este esquema de cuarta transformación habla prácticamente diario. Y bueno, se respalda mucho en la honestidad y en los valores. No sé si un gobierno tendría que concentrar sus esfuerzos en los valores más que en las políticas públicas y en el Estado de Derecho y no sé, en actuar como gobierno, no como bandera moral. Pero bueno, los ídolos que respaldan a este movimiento, o en los cuales se respalda este movimiento, pues tienen ese carácter moral ideológico, ¿no? Y lo dijo él y tiene razón, se está viviendo un cambio de régimen, no de gobierno. Y eso lo tengo claro, es una transición de régimen, no de gobierno. De ahí habremos quienes estemos de acuerdo y quien no lo estemos. Y creo que también quienes creamos que existe otra alternativa. No es ni seguir como estábamos, ni seguir como estamos. Creo que puede haber un punto medio tomando estos elementos. Pero bueno, sí dice que sí hay que hacer valer las leyes. Aunque, para dejar claro, el Ejecutivo no es el que hace valer las leyes.
Eh, pero bueno, el presidente dice que es por ahí y por la honestidad. Eh, no sé qué tan lógico sea hablar de honestidad cuando, como les comento, ahí mismo habla de los expresidentes y luego se echa para atrás que no, que solamente son suposiciones, cuando evita hablar de los sueldos de los presidentes municipales de su tierra, de Tabasco, y cuando se brinca al Lester Gordillo, ¿no? Hay mucho insistir en lo que se suscitó en Pemex, que lo deja la sospecha, se cubre con el hecho de que no es que se acuse a Peña Nieto, sino quien resulte responsable de ese acto de corrupción, pues al final está protegido bajo que así funcionan las leyes, ¿no? Perdón por este momento, ya la extensión, yo creo que ya llevo muchos minutos. Y bueno, cito anteriormente que esta clase de acciones, como en el caso de Pemex, debió llevar la afirmación del presidente. Él lo dijo, el visto bueno del presidente. Hoy lo dijo y después dijo que no, sino que de a un alto mando, no necesariamente el presidente. Ahí hay algo muy claro que se echa para atrás un poco, bueno, un chingo se echa para atrás. Pero bueno, le preguntan por qué no denunciarlo y dice que a él no es, que no hay elementos que suponen que corresponde a la fiscalía. Y que bueno, vuelve a tomar la bandera del artículo 108, que no se pueden juzgar, aunque sí se pueden juzgar. ¿Qué otra cosa? Habla, bien otro tema, habla mucho de la libertad de expresión, que no va a haber represión. Pero a mí sí, aquí sí me quiebra algo mucho, porque estamos viviendo una condición social que ya estamos muy podridos. El caso de Fátima es brutal y es uno que sabemos de tantos que sucedan. Si es cierto que la sociedad está podrida, si es cierto que necesitamos, o comparto que necesitamos volver a tomar los elementos de moralidad, de civilidad, pero creo que también hace falta como aplicar la ley, ¿no? Y bueno, él habla de la libertad de expresión. Hay un juego ahí de palabras muy curioso porque cuando habla, hay un detalle ahí que sí, estaría bueno prestarle atención. Eh, Cuando habla en el ideal, literal, habla desde el yo. Hubo un momento que dijo, es que yo tengo mis convicciones y las vamos a hacer valer. Entonces es cuando yo soy este ideal y todo me da esa impresión, y perdón si me estoy pasando o si ya no soy objetivo, pero me parece que sí. Habla desde este yo, de yo soy estos ideales y tengo mis convicciones y nosotros las vamos a hacer valer. Entonces no sé qué tan balanceado esté allí, ¿no? Al final del día él es el presidente, pero el presidente o la imagen del presidente es más que él y México es más que el presidente, ¿no? Pero bueno, me pega porque habla mucho del me atacan, nos están atacando, ahí está este acto como defensivo y un poco de queja de que no sean tan malos, pero no hay una sensibilidad a casos como el de Fátima. Hubo hoy una pregunta acerca de Samir Flores, del homicidio. La periodista le insiste en que es un caso que se necesita resolver, y él dice, sí se necesita resolver porque nos quieren culpar a nosotros. Están hablando de la muerte de alguien, no de esta culpa que estás acostumbrado o que está acostumbrado el presidente a que le digan que él es culpable de algo, aunque no lo sea, puede que no lo sea, pero posiciona en principio su imagen antes que la muerte de un activista social. Pone antes esta moralidad y esta cuestión personal de sus valores
que el asesinato, el feminicidio de una niñita de 7 años. No sé, me da un poco de escalofríos allí, ¿no? Hubo otro tema acerca de los sindicatos. Es una pena que acerca de Peña Nieto y acerca o no se pudiera alguien pescar para tal vez tocar estos temas de esta sensibilidad de la violencia que se vive en el país. Yo sé que lo hablamos diario, yo sé que lo hablamos o que aparece en los medios, sé que lo hablamos más nosotros en la calle que lo que se habla en la política, pero hay que hablarlo. Me quedé con muchas ganas de preguntar, estaba anotando, pero como digo, no pude preguntar. Tampoco significa que yo hubiese podido hacer las preguntas que quizá iban en ese sentido, pero me hubiese interesado que se tocaran por allí. Y bueno, habla hubo una pregunta acerca de los sindicatos. Hubo algo muy curioso porque el periodista que insiste en los sindicatos de los puertos, de los controladores aéreos, de la Ruta 100, de que quieren tomar el aeropuerto por unos cambios de líderes sindicales no regulados o ilegales, porque siguen existiendo los líderes sindicales actuales, pero hay un grupo que se está apartando, pero se le está prestando más atención a estos disidentes que de manera ilegal se están haciendo o se están posicionando como los dirigentes de los sindicatos. Los sindicatos en México también es un tema súper especial, pero bueno, están fuera de la legalidad ahora. Y comenta allí que en una de estas conversaciones acercado con un secretario, hablan de un líder priista y el secretario le dice que con él no, porque fue alguien que les ayudó mucho para cancelar el aeropuerto. Y entonces ahí el presidente se cuelga en que no, eso no va a pasar, eso no puede pasar, porque además el aeropuerto se canceló por el pueblo, porque el pueblo ayudó. Ese proyecto dice faraónico y corrupto. Aunque se hicieron investigaciones, no lo niego. Hace unos días compartí que mi padre, trabajando, haciendo un servicio allí, se le quedó a deber dinero, porque fue un teje y maneje de muchísimas manos, pasando el dinero para todos. Pero sí había, creo, me atrevería a asegurar que había algo de corrupción. Yo me dedico a la construcción, conozco cómo se maneja ese tema. Y bueno, le preguntaron a Espriu en las primeras investigaciones y él dijo que no había corrupción. Entonces, este tema faraónico y corrupto pues queda como lo que viene haciendo el presidente tanto y tanto tiempo, de culpar, pero sin un fundamento legal, que es la parte que me parece muy triste en brindarle 2 horas diarias a este discurso repetitivo, y que creo que ha generado una convicción y esta separación que podemos vivir ahora el día a día, o al menos yo la veo, no sé si yo esté mal, pero estos bandos que si no eres de uno, le pertenece a otro, aunque te importa 3 pitos alguno de los dos, porque no estás de acuerdo, pero eres de uno o de otro. En fin, creo que derivan de este discurso del presidente. Y bueno, cierro. Es complicado preguntar. Es un foro, me parece que un poco amañado. Creo que sí existe, no voy a decir, porque no, de hecho ni siquiera lo pienso, que sean pagados por el gobierno, pero sí existe un grupo de asistentes como periodistas que van a tratar de favorecer al presidente, porque entonces ellos se ven favorecidos por la masa de gente que comparte con el presidente la ideología, que lo sigue, que algunos lo cuestionarán, creo que muchos tantos no, y que al final del día les dan esta popularidad, que los medios son YouTube y que al final del día también se monetiza y que entonces si no se paga de la oficina del presidente, que espero que no se haga y creo que no se hace, creo que sí hay un poco de una maña allí
de mantenerlos porque es un ganar-ganar, ¿no? Eh, Creo que ya está muy, muy gastado la mañanera. Quiero volver a ir, la verdad. Pues para mí es algo como nuevo en este caso y me genera muchísimo interés, pero creo que sí está muy gastado, muy gastado, muy gastado y que ya más bien se dirige hacia un solo segmento de la población, que a pesar de que el presidente defienda y que fueron quienes lo pusieron allí, aunque creo que no todos, creo que hubo quien votó por hartazgo, creo que hubo quien votó por esperanza en él y creo que hubo quien votó por votar por él. Eh, y además eso no es un problema, es un derecho que tenemos, votar por quien sea. Pero creo que hacer valer eh, el llevar un buen gobierno, eso sería lo que tendríamos que exigir todos, sin importar el color que nos interese. Voy a abrirme un poco. Yo solamente voté por él una vez y es la única vez que he votado en toda mi vida, hace 12 años. Y no, no comparto. Desde antes no comparto en la manera del discurso que tiene el presidente. Quizá aquí ya me estoy dejando de ser objetivo, aunque tengo mis razones para decirlo. Pero creo que estamos en una situación en la que es mucha voz, mucha incongruencia. Hoy hizo un chiste en que dijo que ya ven todo lo que ya todo el mundo pone atención en lo que dice. Eh, pero pues tendría que ser así. Él mismo dice que tiene que cuidar la investidura. Por la investidura igual dice que le da flojera verse con los de varón, ¿no? Eh, pero si muy da meme, si se pone dos panes, si avienta chistes y si se muestra insensible ante muchas cosas. Y ahí no cuida la investidura, ¿no? O no sé a qué se refiere entonces con cuidar la investidura, me parece que no la cuida. Pero bueno, esa fue un poco mi experiencia. Gracias Alejandra por la invitación. Y bueno, se los comparto. Sé que me extiendo muchísimo, sé que también hablo muchísimo, pero yo no tengo un puesto público. Y si ustedes quieren invertir parte de su tiempo en terminar este video, o verlo, o darle clic, o no sé, es su decisión. Yo solamente les quiero compartir mi perspectiva acerca de este ejercicio. En fin, gracias si se van a tomar el tiempo de verlo. Y bueno, hay quien guste eh, continuar con la charla, estaré abierto a ello. Gracias. Chao.